Muy pero muy buenas noches a todos, bienvenidos al primer espacio de Twitter de Causa Argentina. Les habla Nicolás Pierri, portavoz y secretario de Relaciones Públicas de Causa. Espero que estén todos muy bien en este país donde es tan difícil estar bien, no nos la hace muy fácil, pero bueno, les deseamos a todos que estén muy bien. Estamos muy contentos de inaugurar este espacio que seguramente será habitué de todas las semanas, de acá en más. Y bueno, vamos a tener una mesa para hablar y analizar este avance de la nueva derecha que no tiene pausa y que está golpeando directo en el corazón de las castas políticas de todo el continente. Estamos acá, me acompañan Augusto Melano, secretario de Asuntos Políticos de Causa, Candela Silva, secretaria general de Comunicación y vicedirectora de Causa, y Lucas Cianfagna, director de Causa Argentina. ¿Cómo andan, chicos? Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? ¿Se me escucha? Se escucha perfecto. Perfecto. Bueno, si les parece, arrancamos con el primer tema nacional. Vamos a hacerlo breve porque lo vamos a desarrollar mucho más el domingo. Este, pero bueno, vamos con la noticia nacional primero, sin ampliar demasiado. Sobre el batacazo nacional que hubo en Capital. Tenemos una noticia de la derecha diario que nos cuenta Milei Villarruel, Espert, Píparo y López Murphy. De repetirse el resultado en noviembre, los cinco entran al Congreso. El Congreso, que jura el próximo 10 de diciembre, podría ser más liberal y de derecha que en los últimos 30 años, fundamental para afrontar la crisis que atraviesa el país. El Congreso va a tener un bloque de cuatro liberales compuestos por los recién mencionados, además de figuras como López Murphy, tal vez Inés Liendo de Salta y el actual diputado Francisco Sánchez dentro de Juntos por el Cambio, como fuertes figuras de derecha y de liberalismo, que más allá de su afiliación partidaria tienen voz propia y no tienen miedo de votar distinto a lo que ordene su propio bloque. Es el único precedente desde la vuelta de la democracia. En 1989, el gobierno de Alfonsín, el país fue unas elecciones anticipadas por la durísima crisis económica que enfrentaba el país, culpa de las políticas medievales del gobierno radical, que, bueno, ya sabemos, resultó en una hiperinflación, pico de pobreza, desempleo récord y una situación bastante similar a la actual, que ahora está potenciada por una pandemia. ¿Qué hacemos, Lucas, con esta situación? Bueno, creo que en primer lugar sería bueno aclarar que desde este espacio, quizá en el sentido amplio de espacio, estamos acá para aportar también lo que sería una perspectiva, si se quiere, estratégica de proyecto, de pensamiento a lo que es la batalla cultural, la cual nos parece que es fenomenal la que se está dando de distintos referentes, ¿no? Tan conocidos en Twitter, en distintas redes sociales. Pero creo que analizando esta situación en Argentina, creo que se empieza a formar la verdadera grieta, ¿no? Entre quienes son políticamente incorrectos por un lado, quienes quieren patear el tablero, cambiar cuestiones de fondo, y quienes quieren que todo siga igual por otro lado, ¿no? Que son los moderaditos, en España se les llamaba la derechita cobarde, y que quieren la gobernabilidad, o sea, la complicidad. O sea, por un lado los que comprenden que la agenda globalista ideológica es enemiga de la libertad, enemiga de todo lo que defendemos, inclusive los argentinos, y por otro lado los que se dicen opositores y votan todo a la misma agenda si la vota el kirchnerismo también. O sea, podemos decir con gusto, más allá de cualquier desacuerdo, porque este espacio es nacionalista, patriota, no somos liberales, pero que afortunadamente hoy empieza a morir esa idea del voto útil. Me parece que eso es muy rescatable y que ha sido el voto útil el motor de la estafa de la socialdemocracia. No solo acá en Argentina, yo diría que en cualquier lado. Como digo, miremos el caso español, ¿no? Los tuvieron un par de décadas de rehenes con esa postura del voto útil. Bueno, hasta que vino Vox y, como gran representante de la nueva derecha, y le demostró que lo útil en realidad es patear el tablero. Pablo, ¿Qué tal? Sí, a ver, lo que mostró el domingo es que la gente ya empieza a notar que hay otra alternativa aparte de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. Hoy ya en una clara crisis interna.
que no tiene objetivo, o sea, y si tienen objetivos son separados, nada que ver con lo, con lo que quiere la gente. Yo creo que encima lo que están mostrando otras fuerzas es que llegan, y más la de la que sorprendió a todos, la de Milei, es que todos la catalogaban en un estrato, digamos, de la sociedad, y la verdad es ampliamente abarcativa. Entonces, encima que lo comprenden. He visto por televisión entrevistas que le han hecho a gente por la calle, en la Villa 31, y la verdad que son más realistas que capaz el votante de Frente de Todos. Entonces, yo creo que el argentino va, va viendo que hay alternativas. Hay alternativas y lo bueno también es que se aprovechan estos espacios para poder masificar otras ideas. Se deja ya todo lo que es lo tradicional y se empiezan a usar las redes, todo lo que tiene que ver con Internet y la fuerza que tiene. Eso también demostró mucho Milei. Cómo el Internet y saber usar bien esta herramienta puede potenciarte más que capaz eso que hacen los partidos tradicionales de salir a repartir folletos o pegar cartelerías. Todo eso que encima con su discurso del medio ambiente y te gasta, te forran la calle de todo eso, de basura, básicamente. Entonces, yo creo que estas alternativas van a ser muy provechosas para replantearse un montón de cosas, ya sea lo discursivo, la discusión, digamos, la visión de qué es la política, de lo económico, todo, o sea, amplía mucho la discusión y además de todo esto de cómo hacer campaña y todas estas cosas electorales, yo creo que sorprendió muchísimo Milei. Sí, tal cual dijo Lucas, respecto a la agenda progresista no existe la grieta y lo podemos ver con respecto a los últimos proyectos de por lo menos los últimos 2 años, cómo se votaron. Eso por un lado. Y acotando con lo que dijiste, Pablo, respecto a las elecciones del domingo y el poder de las redes, cuando La Nación mostró cuánto había invertido, gastado cada candidato en las redes, aparecía Milei que no puso un solo peso en las redes. Y sin embargo, innegablemente fue la revelación de estas elecciones. Entonces, estamos viendo el poder de las redes que tienen en las elecciones, definitivamente. Y otro dato interesante respecto a la elección de Milei, cuando analizamos en qué comunas le fue mejor, tenemos las comunas conformadas por los barrios, por ejemplo, de Retiro, La Boca, Villa Lugano, Villa Soldati, es decir, aquellas comunas con los barrios de menor poder adquisitivo. Y, por ejemplo, en un programa de crónica de ayer, creo, entrevistaban a una chica de la Villa 31 y ella explicaba, por ejemplo, por qué lo votó a Milei. Cansada de las promesas de los otros partidos, muchos apuestan a una figura nueva, un outsider de la política, en el sentido de que nunca ocupó un cargo público, ni él ni Victoria Villarruel. Entonces, también podemos notar un hartazgo de las personas, de los argentinos, de los votantes, respecto a las opciones de siempre. Aquellos que por ahí viven hace 20, 30 o 40 años de la política y nunca brindaron una real solución. Entonces muchos prefieren apostar por caras nuevas y en todo caso ver en los hechos si estas caras nuevas
prometen lo que cumplen o no. Sí, justo iba a acotar algo similar. La verdad es que es asombroso cómo Javier Milei o Victoria Villarroel son, digamos, políticos, porque ya lo son, que son capaces de caminar por la calle y hablar con la gente sin que les pase nada. Y sin recibir un solo comentario negativo, una sola puteada. No reciben más que, che, por favor, sacate una foto conmigo. Por favor, ayúdanos a sacar este país adelante. Y respecto a lo que comentaba Cande de los barrios, digamos, más carenciados del sur de la ciudad, fíjense además la hipocresía no solo de los medios, sino también de la propia casta, que cuando los votan son pueblos, son compañeros, pero cuando no los votan son villeros liberales, y así los tratan. Si les parece, pasamos al próximo tema. Para quienes fueron ingresando después, sepan que vamos a hacer un análisis extendido de los resultados de las PASO el domingo a las 22 horas, así que pueden conectarse en este espacio. Pero bueno, ahora pasemos al próximo tema regional, que es Brasil, donde se dio la CEPAC, que la derecha diario fue el único medio argentino en cubrir el evento político más importante de la región. Bueno, con su corresponsal de Brasil, Giovanni La Rosa, cubrieron este evento, y los demás medios argentinos lo ignoraron completamente. Después de la entrevista con el diputado federal y el hijo del presidente Eduardo Bolsonaro, la derecha fue invitada a cubrir la Convención de Acción Política Conservadora en Brasil, que es el evento de derecha más importante del mundo. Se trata de un evento conservador que se hace desde la década del 50 en Estados Unidos y fue una plataforma de acción política para el Partido Republicano que va ganando cada vez más notoriedad en Brasil. El lema del evento fue "La libertad no se gana, se conquista", y había una serie de stands donde se vendían libros conservadores que hablan de la importancia de la batalla cultural en contra del feminismo, a favor del libre mercado, entre otras cosas. Bueno, en otros stands vendían todo tipo de merchandising contra el comunismo y en favor de Bolsonaro, camisetas, tazas, de todo un poco. Había stands de las novedosas redes sociales libres de censura como Getter o Parler, que también eran los principales patrocinadores del evento. Y bueno, la realización del evento estuvo a cargo del Instituto Conservador Liberal, cuyos directores son Eduardo Bolsonaro, justamente, y Sergio Santana, y la American Conservative Union, que organiza el CEPAC en Estados Unidos. Fortalecer la soberanía nacional no en el Estado, sino en el individuo, y promover la creencia de que solo los gobiernos con poder limitado son capaces de garantizar la libertad individual son los principios básicos de este evento. Si bien en Brasil hay un gobierno de derecha, hay censuras y persecuciones a pensadores, periodistas o diputados conservadores, pero por parte de la Corte Suprema, y eso se convirtió en la principal causa del movimiento bolsonarista en el país. Acá, algo de lo que decís vos, Nico, fuiste leyendo, es esto, cómo los medios van ocultando, ¿no? O no mostrando lo que les conviene. Porque Brasil viene mostrando que hay un gobierno que es popular, que tiene una idea, que la va aplicando y que cuando hace este tipo de reuniones que puede llegar a ser un poco más intelectual, lo ocultan. Así como cuando ocultan o tratan de tergiversar las grandes marchas que hubo en Brasil, creo que pasa lo mismo. En todo caso, las descalifican todo este tipo de reuniones o juntadas que puede llegar a ser algo que va en contra de lo políticamente correcto o lo que piensan establecer. Más que nada, todo esto va de la mano de estar en contra de lo que sería el Foro de San Pablo. Entonces, esto molesta a ciertos medios que les gusta publicar cierta opinión en las que son afines, obviamente, pero
creo que esto a la región la fortalece como, en parte como en referencia a lo que estuvimos hablando con anterioridad. Creo que es una voz que va surgiendo con gran fuerza y va teniendo de a poco esa llegada hacia lo popular. Entonces, está bueno que este resurgir de patriotismo, ideas distintas, en parte sostener la tradición de los pueblos, cosa que el progresismo viene destruyendo con el pasar de los años. Yo creo que desde que soy chico hasta ahora se va viendo cada vez más cómo los progres en lo cultural avanzaron y nadie les puso un freno. Menos como bien mencionaron, la derechita cobarde, que te habla de cambios económicos, pero en lo cultural aceptó todo lo que tiene que ver con la agenda progresista. Entonces, celebro mucho este tipo de reuniones, foros, en los que se debate desde otro punto de vista. Sí, como mencionó Pablo, podemos analizar este CEPAC como como una resistencia hacia el conocido Foro de San Pablo, actualmente reciclado en el Grupo de Puebla. Y como dato muy interesante, después que finalizó este encuentro, Eduardo Bolsonaro tuiteó que le gustaría el año que viene organizar algo similar en Argentina, invitando a Santiago Abascal y también invitaba a Javier Milei y a Agustín Laje a participar. Entonces, podemos ver cómo ya se está tratando de organizar esta nueva derecha, no solo con actores latinoamericanos, sino también con actores de España como Vox. Por ejemplo, Vox ya ha organizado lo que se conoce como Foro de Madrid, que también es similar. El último evento invitó a Mario Marechal y en un evento anterior había invitado a Giorgia Meloni de Fratelli d'Italia. Y en donde también hablan muchas otras personas también representando una derecha de diferentes países. Pero ahora con esta invitación por parte de Eduardo Bolsonaro a Milei, Olaje y a Santiago Abascal, quienes ya se pronunciaron a favor de esta organización de este evento, vemos que se está invitando, ya se está llamando a los diferentes actores a que se pronuncien. Necesitamos un tipo de organización con diferentes actores latinoamericanos para hacer frente a este grupo de Puebla, para hacer frente a este avance del progresismo, quienes va en contra de todas nuestras libertades. ¿No, Lucas? Sí, completamente. Es que esa organización es fundamental porque ahí quizá está la clave de por qué estamos en donde estamos, ¿no? Digo, por estas cosas vemos la importancia que tiene la batalla cultural y que tratamos modestamente de proponer para aportar a la batalla cultural el elemento eminentemente político. ¿Qué quiere decir esto? Que me parece que es muy importante ver los casos, ¿no? Los casos que llegaron al gobierno, como Trump, como Bolsonaro, inclusive Orban, que está teniendo con parte de lo que había sido su antigua coalición, ahora los tiene de opositores. Es decir, hay situaciones de persecución que sufre la nueva derecha estando en el poder. Y entonces lo que quiero decir es que se tiene que generar un terreno fértil para, cuando uno llega al poder, encontrar la menor cantidad de obstáculos posibles, por lo menos en cuanto a la censura. Obviamente, a ver, en el juego político va a haber oposición, eso está perfecto, pero la cuestión es no encontrar precisamente mecanismos pseudo legales que garanticen la censura a gente que piensa de una manera. O sea, es una prueba de que, digamos, uno tiene que encarar al gobierno, pero se debe generar un cambio previo, desde las mismas raíces del conjunto de la sociedad. O
sea, tratar de neutralizar al máximo posible este tipo de situaciones que vive Bolsonaro, por ejemplo. Estamos hablando del presidente de Brasil, más allá de los diputados. Siempre apoyamos, obviamente, esta batalla cultural, pero creo que tiene que tener esta vertiente política, puramente política, en este espacio, digamos, desde, como digo, del amplio sentido de la palabra, tratamos de aportar este pensamiento que aborde las propuestas, los proyectos y que piense también en los desafíos. Creo que la batalla cultural se debe materializar en una férrea voluntad de poder, porque esa voluntad de poder ya la tienen los progres. O sea, la izquierda ya la tiene, los globalistas ya la tienen, y por esa razón vienen ganando terreno hace tantos años. Entonces, la única solución para nosotros es hacer lo mismo que hacen ellos, ganar terreno. Totalmente, la verdad que es impresionante el apoyo que tuvo Bolsonaro en esta histórica marcha por la independencia y la libertad a favor de él y en contra de la Corte Suprema. Si no me equivoco, fue una de las marchas más importantes que tuvo Brasil. Y a los pocos días hubo una marcha en contra en la que fueron literalmente 10 personas más o menos. Pero bueno, hablando de todo este tema de la derecha y el Foro de Madrid, pasamos al siguiente tema, que fue qué pasó en México cuando Vox presentó en el Senado su plan para combatir al comunismo y desató furia. Santiago Abascal y Germán Terch y una comitiva del partido español Vox llegaron a México para participar de masivos eventos y obviamente sumar adeptos al Foro de Madrid. Entre los eventos en los que participaron los miembros de Vox, se destacó el Foro Internacional 2021 en favor de la mujer embarazada en estado vulnerable, realizado en el Senado mexicano. Dicho encuentro fue la antesala de una reunión donde 15 de 25 senadores del PAN firmaron la Carta de Madrid. Esta reunión desató la ira de toda la izquierda mexicana, obviamente, empezando por el actual presidente y socio de las dictaduras de Cuba y Venezuela, Andrés Manuel López Obrador, y afirmó que en Vox son ultraconservadores, fascistas, clasistas, racistas y corruptos. Bueno, no le faltó ningún adjetivo más o menos a este tipo. Pero bueno, por si esto fuera poco, no solo la extrema izquierda se manifestó su odio ante la visita de Abascal, miembros del PAN, incluyendo Lili Teles, firmante de la Carta de Madrid, se mostraron distantes a las ideas anticomunistas de Vox. Acá, bueno, es claro cómo la izquierda a todo lo que no le agrada, lo descalifica no sé, esto de ser fascista. Algunos te acusan de nazi, otros de lo que quieras. Pero en vez de debatir, ir a la idea de decir por qué eso está mal o por qué no es, digamos, no sería lo correcto a la realidad. No, te descalifican, van ahí a desmerecer capaz cómo pensás. Y ni siquiera capaz de debate la idea. Entonces, creo que tiene que seguir este tipo de foros porque justamente muestra la decadencia que viene teniendo la izquierda a nivel internacional, diría. Porque se puede ver, bueno, uno lo puede ver en España, cómo también lo atacan a Orbán en su país, en Italia pasa lo mismo, y bueno, acá en Latinoamérica creo que es moneda corriente ver cómo la izquierda carece de ideas o carece de visión de la realidad e interpretarlas políticamente y llevarlas a cabo con políticas de Estado que sean coherentes con esa realidad. Entonces, esto muestra que las voces patriotas, nacionales, también liberales, hay una corriente liberal que está empezando a pensar desde sus lugares, desde sus países, y eso es bueno también. Que se empiecen a proponer cosas nuevas para
poder llevar la batalla cultural, política, económica, y empezar a quitarles los lugares de poder a la izquierda que supo meterse muy bien con el tiempo y fueron muy permisivos. Acá en Argentina estamos viviendo literalmente una batalla campal entre progres peleándose el poder con políticas que vienen aplicando en nuestro país que son decadentes. En uno de nuestros videos hemos mostrado cómo lo que destinan en políticas de género y lo que capaz, lo necesario sería, tenemos conflictos, ahora nos surgió el Chile, y no tenemos Fuerzas Armadas, tiran 1 billón menos de pesos a políticas de defensa, o ya sea seguridad, u otras cosas peores. No se puede erradicar el hambre, la pobreza va creciendo, no se genera empleo genuino, 40% de informalidad en el trabajo. Entonces, los progres que se jactan justamente de generar una evolución para los pueblos son los que empobrecen a la gente. Entonces, yo la verdad celebro que se le contraponga grupos con ideas distintas y puedan mostrar que no, ya están en decadencia. Bueno, lo que sucedió en México es la historia de siempre, ¿no? En el sentido de que la izquierda siempre son los que más exigen tolerancia o libertad de expresión, entre muchas otras cosas, pero son los más intolerantes, porque cuando hay algún tipo de evento representado, entre comillas, por la derecha o por gente conservadora o gente en contra de la agenda progresista, son los primeros que intentan sabotear este tipo de eventos o descalificar a todos sus integrantes. Como no tienen argumentos para un debate real, como carecen de argumentos para defender su postura, porque es solamente una corriente meramente sentimental, no, ni siquiera ellos mismos saben por qué defienden lo que defienden, no lo pueden argumentar. Entonces recurren a las descalificaciones de siempre, recurren a la violencia. Por ejemplo, Agustín Laje, cuando tuvo otros eventos en países de Latinoamérica, lo intentaban sabotear, lo intentaban atacar físicamente. Lo que sucedió en México es la historia de siempre. Y en México es muy fuerte, están muy enojados los izquierdistas porque, por ejemplo, no pudieron aprobar el aborto, entre otras cosas. Entonces, este tipo de eventos y que Vox haya ido a México, también tocando de nuevo el punto que tocamos antes, llama a que Latinoamérica tiene que empezar a crear esta nueva derecha, a unirse diferentes representantes, tienen que empezar a conformar una nueva derecha, eventos en común, llamar a participantes de diferentes países para dar resistencia al avance progresista. Sí, en total concordancia con lo que van diciendo. Me parece que este fenómeno de la nueva derecha tiene que ser un sujeto político nuevo. Y a lo que me refiero es que tiene que ser realista. Es decir, no puede priorizar la ideología por encima de las necesidades reales que se tienen. Pensar desde Argentina es quizá la mejor opción desde nuestro punto de vista, nosotros como argentinos, pensar esta nueva derecha desde la Argentina. Así como México la va a pensar cuando surja desde México, España la piensa desde Vox, pero lo fundamental, perdón, me parece que es que cada uno de los componentes de esta nueva derecha, ya sea liberal, conservador, patriota nacionalista, creo que se ha dado cuenta de que hay ciertas situaciones en las cuales lo ideológico ha mermado y ha permitido que la situación llegue a lo que es hoy. Es decir, los liberales que han virado al patriotismo, no dejando de ser liberales, pero virado al patriotismo, se han dado cuenta de que no todo es mercado, así como los conservadores
se han dado cuenta que tienen que dar esta batalla cultural porque se están perdiendo lo que ellos consideran, y con razón, más valioso de la cultura occidental. Y por otro lado, yo creo que el nacionalista tiene que dejar de hablar de pasado, si quiere formar parte de esta nueva derecha. Algunos no quieren, ya ni siquiera formar parte de la nueva derecha, ni quieren dejar de hablar de pasado, bueno, allá ellos. Pero me parece que la pelea por el futuro va a ser esta. Y creo que a una acción global, obviamente requiere un esfuerzo global en contraposición. Pero bueno, yendo más al tema de México, es curioso, porque AMLO también había dicho que el pueblo español es una lástima, porque el pueblo español es liberal y progresista, ¿no? Él entendiendo liberal como liberalismo de izquierda, como lo define, por ejemplo, Alberto Fernández. Y progresista, que sería la misma cosa. O sea, liber-progre. Para AMLO enaltece el valor liber-progre que él percibe o él le asigna al pueblo español. Bueno, más allá de que parece que no conocen en absoluto al pueblo español, yo diría que esa declaración pinta de cuerpo entero de que se trata esta izquierda. Esta izquierda que a veces te vende el cuento de la patria, pero al final vemos los resultados. La patria en cualquier lado que se ha aplicado sus ideas han quedado más empobrecidas, más sometidas a estos dictados internacionales. Y este evento de Vox en México muestra lo que pasa también en cualquier país, acá. Digo, con aquellos partidos de la oposición. Veíamos que el Partido de Acción Nacional en México, el PAN, que es uno de los principales opositores, si no diría el principal opositor al partido del gobierno, que es Morena, tiene dos facciones también que se empiezan a perfilar, como pasa acá. Acá, quizá en Juntos por el Cambio se habla de las palomas y los halcones. Bueno, quizás con el PAN pasa algo así, pero yo creo que ese tipo de dirigentes que sí adhieren a la Carta de Madrid, que sí se quieren plantar ante la agenda progresista y globalista, yo creo que ahí les quedan opciones bastante reducidas, que es tomar el control de su partido o terminar aliándose a fuerzas alternativas, porque de lo contrario creo que van a permanecer en apoyo bajo protesta del establishment. Y de nuevo, un fenómeno regional es un espejo de lo que ocurre acá, y lo que ocurre acá es generalmente una versión con delay de lo que ya pasó en otros lados. Entonces creo que nosotros como argentinos tenemos la ventaja estratégica de poder aprender de esos fenómenos que vemos en España, en México, en Brasil, antes de que empiecen a ocurrir acá. Totalmente, la verdad es que es muy necesario que nuestra región entienda lo que está pasando en el mundo y que entendamos de a poco que, más de a poco, más rápido, mejor dicho, que si no nos unimos los patriotas, los liberales y los conservadores, toda esta izquierda globalista nos va a llevar puestos hacia su modelo, que ya sabemos que es nefasto y todo lo que implica. Siguiendo con esta lógica, vamos a ver este artículo de Santiago Santurio, que es profesor de filosofía en la UNSTA, en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, que se llama Por una derecha popular. Bueno, Santiago es presidente del Partido Ciudadanos y en las elecciones legislativas de este año en Argentina es precandidato a diputado. Y bueno, en el artículo nos cuenta que la filósofa y politóloga Chantal Mouffe en el 2019 publicó un libro Por un populismo de izquierda, en el que sostiene, inspirada en los principios de Gramsci, que la izquierda se encuentra en un momento oportuno para articular e instalar acciones que la presenten como la respuesta adecuada a estas necesidades insatisfechas de la sociedad. Los países sudamericanos durante más de una década fueron gobernados en su mayoría por gobiernos de izquierda o centroizquierda, y en los últimos años empezaron a aparecer expresiones políticas que lograron llegar al poder y romper con esta tendencia, como Bolsonaro, que es un claro ejemplo en Brasil, el caso de Guillermo Lasso en Ecuador o la calle Pou en Uruguay, son otros ejemplos de transición de gobierno de izquierda a gobiernos de centro o centro-derecha. La política es parte de una batalla más grande, que es la cultural. Así que es necesario que estas nuevas expresiones políticas de derecha o centro-derecha logren encontrar un modelo que en serio dé respuestas satisfactorias a una serie de diversas demandas sociales
y es vital que el dirigente político logre aglutinar la mayor cantidad de actores sociales y políticos dentro de un mismo espacio. Los partidos de masas van quedando en el pasado con un electorado atomizado. Las alianzas políticas son imprescindibles para que estos movimientos puedan acceder a la presidencia. El poder es el medio y no el fin. Todo político debería acostarse y levantarse pensando en esto. Llegar al poder es el punto de partida y no el punto de llegada. El fin es transformar un proyecto partidario en un proyecto de país o de nación. Y para lograr esto es necesario poder formar un proyecto que sea permeable a los sectores más alejados del círculo rojo del poder. Esto es lo que entendemos por una nueva derecha popular que logre empatizar y movilizar a los sectores que comúnmente se encuentran alejados de las discusiones públicas y que son apáticos con la política generalmente. Y ahí está la clave para poder transformar un proyecto partidario en un proyecto de nación. Los que estamos en la construcción política tenemos que buscar movilizar a los ciudadanos en pos de un proyecto común que permita el desarrollo personal y colectivo, y los ciudadanos tienen que ser conscientes de que los derechos, que las libertades no se defienden fuera de la casa, se pierden dentro de ella. Nuestra región está frente a una oportunidad enorme de lograr superar este momento de crisis y orientarse hacia la construcción de una sociedad más digna, de alguna manera. Entonces es imprescindible evitar los abusos y excesos en las acciones y discursos que son siempre contrarios al bien común de la población, y también son el camino para perder lo que ya fue construido. Y la batalla cultural requiere hombres y mujeres con ideas claras, convicciones firmes, sensibles a la realidad del pueblo y estratégicos para la construcción política. Acá, bueno, es claro, es lo que venimos hablando. El tema de la batalla cultural es esencial y creo que hay que involucrarse. Esto de haber dejado espacios no, de haber permitido en todo ámbito, ya sea, yo lo he vivido en el colegio, que eran todos de izquierda, se lo ve en la política, se lo ve en todos lados que ellos pueden hablar con cierta libertad de todo. Entonces, parece que tienen moralmente sus, entre comillas, ideas, o su ideología parece que es superadora a todo, cuando no es así. Pero lo que pasó es que no hubo en la sociedad contraposición a eso, pero no una contraposición violenta o acusadora con el dedito, como suelen hacer ellos, sino que no hubo ese debate en todos los ámbitos, y menos en la política, ¿no? En el Congreso, que parece que es una administración donde salen cosas y ya está, no se discute. Y parece que hace décadas se le tiene miedo o se le tuvo miedo, ya sea porque tiene mucho poder en lo financiero y en lo político internacional, las ideas de izquierda. Claramente tomaron mucho a Gramsci. Entonces, las derechas hasta ahora siempre fueron muy blandas en lo que es lo cultural. Le dejaron abierto a hacer y deshacer a conveniencia ya sean de las instituciones supranacionales o las instituciones de cada país. Se permitió mucho que cambien la sociedad, vayan contra la familia, contra la tradición, contra las Fuerzas Armadas. Acá todo eso lo venimos viendo cómo fueron degradando absolutamente todo. Estos pseudoperonistas que parece que se olvidaron que el líder de ellos decía que los únicos privilegiados eran los niños, ahora los tienen en 63% de pobreza. Entonces, es hipócrita su visión de la realidad.
se terminaron convirtiendo en una burocracia que ejecuta políticas internacionales con dogmas, mediante dogmas y falacias, cosa que ya no hay que permitir más. Hay que hacer crecer este espacio de derecha o espacios de derechas en cada país para poder meterle un freno a todo este discurso progre que viene haciendo desastres en cada país. Sí, tal cual. La situación en la que se encuentra Argentina y Latinoamérica en general, pero puntualizando en Argentina, llama a que se genere un bloque patriota y derechista. Creemos desde Causa que no hay que tenerle miedo a este término, quitarle psicológicamente la connotación negativa que algunos le dan. Y por ejemplo, cito un tuit de Agustín Laje del 7 de septiembre en donde decía: los medios argentinos están empecinados con definir de derecha a los libertarios, pensando que con eso los denigran. La salida es muy fácil. Los libertarios deben asumir que, en el contexto actual, efectivamente son la derecha. Deben apropiar el término y llevarlo con orgullo. Desde Causa coincidimos 100% con Agustín Laje y lo que dice. Y por ejemplo, un bloque patriota y derechista también se podría tener en cuenta al diputado Francisco Sánchez, el único diputado que hasta el momento presentó todo tipo de proyectos en pos de defensa de la soberanía y de las libertades de las personas. La nueva derecha llegó para quedarse y representa el futuro de la libertad y soberanía en la región. Completamente de acuerdo. Me parece que, adhiriendo a lo que van diciendo ustedes también, con esta nota que creo que es brillante, escrita en el portal Altmedia, confirma un poco lo que estamos tratando de apuntar, ¿no? Es decir, muchas veces se nos acusa a nosotros de totalitarios. Y en realidad, repasando la literatura más elemental, la base de un sistema totalitario es que no es representativo. Y quiero que alguien me pueda decir alguna vez si este sistema representa al conjunto de los argentinos o al conjunto de cualquier país. Es decir, los totalitarios son ellos. Y precisamente lo que se busca en esta batalla cultural es recuperar el rol fundamental que debiera tener una dirigencia política, que es la de representar. Porque sin representación se cae en el totalitarismo, por lo menos en un totalitarismo de ideas como tenemos ahora, que a veces no es tan solo de ideas, porque el hecho de que en pleno gobierno de Bolsonaro se encarcele a los mismos adherentes del gobierno de Bolsonaro, nos muestra que el totalitarismo está más a la vuelta de la esquina de lo que pensamos. Creo que también la nota apunta a que voluntad de poder es reconocer que el poder es un medio, porque tenemos fines, es un poco a lo que tratamos de apuntar también. Tenemos fines nosotros, y nuestros fines no son solamente garantizar la resolución de problemas, darle un futuro a la Argentina, contribuir quizá desde este paradigma a un sistema internacional más equilibrado, como lo planteaba Trump, como trataba de hacer Trump, a pesar de que lo tildaran de loco y en realidad fue el más responsable a nivel internacional que muchos otros presidentes que tuvieron, que ganan premios Nobel de la Paz, pero han bombardeado a diestra y siniestra, sobre todo a siniestra. Me parece que, más allá de eso, que por supuesto que perseguimos esos fines, los fines últimos son más profundos que esos y refieren a la defensa de una forma de ver la vida que tenemos como argentinos y como occidentales, ya desde los albores de nuestra civilización, principios que nos resultan irrenunciables y sin los cuales para nosotros no tiene sentido vivir. Es decir, para nosotros, más allá de cualquier condición, los defendemos, porque no podríamos ser de otra manera. Creo que esos son los principios que trata de encarar la nueva derecha como un sujeto político novedoso, porque son los principios de lo que en Occidente siempre se consideró bueno, bello y verdadero. Y para que esos principios no sean una entelequia, se tienen que reafirmar acá, en lo público, en ese lugar que nos quieren quitar por asalto y nos quieren excluir para toda la vida. O sea, las discusiones las vamos a dar siempre, pero a veces se las lleva el viento. Yo creo que el aspecto transformador de la vida política
es lo que nos va a permitir plasmar y recuperar la política. Esta política que nos sacan estos aguas, porque ese es el ámbito donde esos principios que nosotros defendemos son posibles, si sabemos plasmarlos. Totalmente. Agrego nada más un comentario a lo dicho por Candela. Una persona como Francisco Sánchez no solo ha presentado un montón de proyectos en pos de la soberanía y el sentido común, sino que además a favor del contribuyente, de la familia, en contra de la ideología de género en la educación y en contra de la corrupción. Así que, nada, básicamente, como venimos diciendo y reforzamos esta idea, si no nos unimos los patriotas, los liberales y los conservadores, este modelo totalitario nos va a llevar puestos a todos. La nueva derecha llegó para quedarse y solo nos puede dar libertad y soberanía en toda la región y por sobre todo en nuestro país. Así que bueno, con esto cerramos. Les agradecemos a todos por estar del otro lado. Vamos a estar subiendo la grabación de este espacio, que además está siendo transmitido por Twitch. Y bueno, y aprovechamos a invitarlos también al espacio que estaremos haciendo el domingo a las 10 de la noche, junto con Juan Dou y otros integrantes de la Derecha Diario, para analizar a fondo las PASO del domingo pasado. Muchas gracias por estar y nos vemos la próxima.